Silvia, Vangelis te precede. Este es Vangelis. Sí, un temazo, Sí, claro. realmente. ¿Sabés qué? No sé si fue ayer o antes de ayer, leí la noticia de que Corea del Norte se bajaba de estos Juegos Ajá, Olímpicos ajá. 2020, como insiste Japón en llamarlos Sí, 2020, sí, aunque sí. van a tener lugar en el 2021, Exacto, sí, sí. en realidad. Y el haber escuchado las razones, que es para proteger la salud de los Ujú, atletas y que, bueno, lo que todos sabemos, ujú. Oscar, ¿no? Y que ya hemos estado comentando hace un rato largo, me llamó la atención, en realidad, si bien los juegos estos de este año están programados Sí, claro. sin público extranjero, pero bueno, que un país, y además muy cercano a Japón, se baje de esto a unos meses del comienzo, Ujú. bueno, es como todo un tema, me parece, Sí, y habla bien que del país, me parece a mí, ¿no? Está protegiendo a sus a sus competidores. atletas, sí, Claro, sí, a claro. sus atletas. Bueno, por eso me fui a buscar cómo fueron estos Juegos Olímpicos, Ajá, cómo empezaron en ajá. aquel lejanísima Grecia clásica. Y además creo que te conté que hace unos años tuve la dicha de poder estar nada menos que en Olimpia, Sí, la mira. ciudad en la Sí, cual sí, sí, sí. tuvieron lugar estos juegos primerísimos que datan del año 776 antes de Antes. Cristo, Ujú. antes de Sí, Cristo. sí. Tuve la dicha de poder estar en el estadio, Mirá, Oscar, qué lo que lindo. va, el Qué estadio, lindo. lo que queda Lo del que queda, estadio, sí, claro. ¿no? Que tenía 192 metros de largo y una capacidad, escuchá, para el año Ajá. 776 antes de Cristo, de 40.000 Ah, es un espectadores. montón. Un 40.000. montón. Bueno, los primeros juegos datan de ese momento. ¿Y por qué se llamaron Juegos Olímpicos? Porque la villa, el lugar donde esto tenía lugar, valga la Ujú. redundancia, es Olimpia. Claro, Así se llama y claro. se sigue llamando hoy en día, ¿no? En esa ciudad de Olimpia estaba el santuario más importante de Zeus, que Zeus era el dios El más por importante de excelencia, todos, digamos, sí, sí, el más importante. sí. Se celebraban en aquel momento cada 4 años entre los meses de julio y agosto. Fíjate vos, Ujú. hoy en día, ¿no? Vos sabés que no surgieron como una inquietud por el deporte, por la estética, que era un tema crucial para la cultura griega, Ajá, o tampoco por una inquietud filosófica. ajá. No, respondieron a una época de crisis política y económica que había en el mundo griego en aquel momento, Ah, que mira. se estaba armando este mundo griego en aquel entonces, ¿no? Sí. Se desarrollaban lo que se llamaron polis, que eran las ciudades-estados Sí. en aquel principio de la Grecia clásica, centenares de estas ciudades-estados, que eran más o menos independientes. La geografía de Grecia, si más o menos uno la tiene ahí como en mente y Ujú. la podemos ahora reconstruir en nuestra cabecita, tiene muchas islas, hay Sí, valles, hay sí. llanuras, hay colinas, mar, montañas, ríos, sierras, en un país pequeño, Claro, pequeño claro. geográficamente, pero con una variedad de accidentes Ujú. geográficos muy, muy grande. Esto contribuía a que la antigua Grecia fuera muy fragmentada y hubiera tantas ciudades-estados Claro, relativamente claro, independientes unas de otras. claro. Esa crisis que tuvo lugar allá por el siglo VIII antes de Cristo generó muchos enfrentamientos, digamos, entre una ciudad-estado y la otra, entre una polis y la Ujú, otra. Porque bueno, había el tema de una distribución de tierras cultivables no muy justa, privilegios, ujú, para, sí, claro, como, como de claro. costumbre, Sí, para sí, sí. las aristocracias de sangre, ¿no? Que eran privilegios políticos, militares, religiosos, judiciales, económicos, Ujú. Nada todos. nuevo. Nada nuevo. Mirá desde cuándo, bueno, desde que hay un hombre y una mujer en este mundo, Claro, ¿no? desde que hay dos personas. Eh, en ese contexto de tanta crisis motivadas por estas cosas que te estoy diciendo, Ujú.
los privilegios y la injusticia en ciertos repartos de cosas, tenían por objeto los juegos en aquel momento, no era, como te decía, por una inquietud deportiva o estética, sino por una inquietud de paz. Ajá. Había muchos conflictos y la idea de celebrar estos juegos tuvo lugar para eso, digamos, ¿no? Durante ellas solamente se resolvían durante la práctica de estos juegos, Sí. solamente se resolvían los asuntos de extrema urgencia. Todo lo demás quedaba suspendido. Ah, mira. Toda la actividad oficial durante el desarrollo de los juegos quedaba suspendido como una tregua, digamos, Ajá. entre estos Claro, conflictos claro. entre polis y polis o ciudades-estado. Los primeros juegos, en aquellos primeros juegos del año 776 a.C., la tregua sagrada se hicieron más complejas. Al instaurarse esto de una tregua, las fiestas se hicieron más complejas y requirieron, estas fiestas de los juegos, Sí. requirieron una mayor organización y administración. De esta forma, digamos, la dirección técnica de los juegos y la administración económica Ujú. pasó a manos de lo que se llamó el Consejo Olímpico, que hoy sigue, creo, teniendo el mismo nombre. Mirá vos. Exactamente. Que se encargaba de elegir a los jueces y podía castigarlos si tenían un mal desempeño. Sí. Y también Claro. controlaban los gastos y los ingresos al tesoro de Zeus, porque no olvidemos que ahí en Olimpia estaba el templo más grande y más importante Sí. a este Sí, dios. claro, claro. Duraban 5 días los juegos, Oscar, y durante la ceremonia de apertura los atletas debían hacer el juramento de responder a las reglas. Y te Ajá. doy un A dato ver. de color, en realidad. Los atletas participaban en los distintos juegos completamente desnudos. Ah, mirá. Che, pero no Eh, hacía frío, se, digamos, ¿no? se No. untaban, era verano allá, ¿no? Claro. Y con el verano Sí, sí, mediterráneo, debe ser imagínate el terrible, sí. calor. El cuerpo completamente desnudo, se untaban con aceite de oliva, Ajá. luego con arena encima. O sea Mira. que se hacían un engrudo, Claro. Oscar, un engrudo interesante e importante, ¿no? Esto era para que la transpiración quedara contenida en este Ah, ungüento claro. de oliva y la Claro. arena, y Claro. no los distrajera, digamos, Ujú. ¿no? Sí, 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 sí. Duraban 5 días, las normas de estos juegos estaban grabadas en unas tablas de bronce. eh, algunas de ellas sostenían que para participar, de más está decirte que eran solo hombres en Sí, aquel país. eso te iba a decir, exacto. No, Sí, era de sí, más sí, sí, esta sí, sí. huelga decir que era solo para los Ujú. hombres. Pero más adelante comenzaron a participar mujeres. Ajá, ajá. Para participar en estos juegos, los atletas debían ser griegos, hombres, libres, jóvenes. Ah, todo eso. Los podían excluir si era para ellos demasiado mayor. Consideremos que lo de demasiado Claro, mayor en no esa sería lo época, de ¿no? hoy, No, por supuesto. No, seguramente, no, ¿no? no. Y debían también, otra de las normas a cumplir, superar un entrenamiento de 10 meses Ah, previos, 10 10 meses. meses, Bueno, prestar el eran juramento atletas, ritual y no atletas. se podía matar al adversario en la lucha ni empujarlo en las Ah, carreras, ah, ¿sí? mira, Eh, bueno, fair play. hay tanto más para contarte, Oscar, que Ujú. por eso en lo que yo te envié hoy Sí, puse continuará. continuará, Y por me parece que supuesto, es un tema muy por interesante y que supuesto. puede despertarnos el interés a Ujú. muchos Sí, claro, de cómo esto funcionó en aquellos tiempos. claro. Hoy, hoy eh, renovamos, desde hace años en realidad, Ujú. aquella propuesta de los griegos clásicos del siglo VIII antes de Cristo. Se retomaron estos juegos desde aquel entonces hasta el año 1896. Desde ese momento que fueron retomados los primeros Juegos Olímpicos de Sí. la era moderna, han transcurrido 125 años. Ujú, ujú. Esta versión o esta edición de este año es la edición de 32ª
es la edición número 32, sí. que va a tener lugar en Japón desde el 23 de julio al 8 de agosto de este año. Se van a celebrar sin público extranjero, Ujú. y los que organizan esto, que es el Estado japonés, van a tener que devolver el Claro, importe que claro. recibieron por las más de 600.000 Ujú. entradas vendidas. Sí, sí. Y el Consejo Olímpico Internacional aceptó sin duda Y sí, alguna claro, completamente esta decisión de devolver ese dinero. Recordemos que se va a hacer nada menos que en Japón, Oscar, Ujú. ¿no? Así es. Nada menos que en Japón. Digamos que el cumplimiento de esta medida no me extraña las características y la idiosincrasia del pueblo japonés, ¿no? Bien. Así que bueno, hasta acá, en una Bueno, próxima queda para entrega una vamos a próxima. Sí, continuar. sí, sí, Vamos a sí, sí. continuar porque además tengo mucho para contarles Dale. de cuando yo tuve la dicha de poder De estar cuando fuiste allí para y aquellos las cosas, pagos. así como esto de que estaban desnudos, untados y llenos de arena. Ujú. Esto lo contaron allá, yo no lo encontré en ningún lado por aquí. Ajá, mira, Bueno, mira. hasta acá, terminamos Buenísimo, esta primera dale, hora, dale. un poco excedidos como de costumbre. Sí, no pasa nada. Un par de minutos. Dale. Seguimos en un rato. Hasta luego.